Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a seguir viendo la ecualización. Hasta este punto hemos visto que la ecualización está compuesto de filtros y altera las frecuencias, ya sea subiendo o bajando el volumen. Es decir, solamente estábamos metiéndonos con las frecuencias, pero también podemos mezclarlo con la otra dimensión de la mezcla, que es el campo estéreo. Ya vimos un poquito del campo estéreo, entonces vamos a combinarlo con estas técnicas. Estas técnicas se llaman ecualización mid-side y ecualización LR o left-right o izquierda-derecha. Vamos a comenzar con el de mid-side. Para esto deben de haber visto el video, uno de los videos anteriores donde les explicaba qué era el mid-side, porque si no, pues no les va a quedar claro, no van a saber exactamente qué es lo que estoy haciendo. Tengo este sonido. Este sonido es un sonido de pad y ya tiene un campo estéreo, lo podemos visualizar aquí. Podemos ver que no es una línea completamente recta, sino que tiene un poquito de estéreo. Y también podemos visualizarlo en otra de las herramientas, que es Span, donde vamos a ver, aquí está, vamos a ponerle el ruteo a mid-side. Y aquí podemos ya visualizar en rojo cuál es el side y en verde cuál es el mid. Si quieren ver el tutorial de cómo acomodar este span sin importar el do que ustedes tengan, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Ahora, vamos a dejar esto aquí por un lado. Vamos a dejarlo por acá. Y entonces, ¿qué es la ecualización mid-side? La ecualización mid-side es cuando nosotros podemos ecualizar de manera independiente la señal mid y la señal side. Para esto existen algunos ecualizadores que son especiales. Hay algunos que ya de la manera en la que vienen programados solamente hay que encender un botoncito por aquí abajo y automáticamente te deja elegir qué es lo que estás ecualizando, si toda la imagen estéreo, únicamente el mid o únicamente el side. En el caso de FL Studio no tenemos algo que sea directo para ecualizar mid-side y tenemos que hacerlo a través de una herramienta que se llama Patcher. Muy bien, aquí simplemente es insertar unos cuantos plugins y poderlos enlazar como tú quieras, pero vamos a hacerlo rápido simplemente para que los que tengan FL Studio sepan cómo se hace, y para los que estén utilizando otro DAW, pues simplemente van a insertar su ecualizador que tiene las opciones de mid-side. Dentro del Stereo Shaper, que va a ser nuestro primer plugin, vamos a seleccionar aquí los presets, nos vamos a Mixing y luego donde dice S-Side Mid Splitter. Vemos que aquí nos da una salida, es la número 2. Le voy a dar clic derecho, Output, Audio, y vamos a activar el audio número 2. Muy bien. De esa manera, uno de ellos es el mid y el otro es el side. Vamos ahora a seleccionar un ecualizador. Vamos a utilizar el Parametric EQ número 2. Lo voy a clonar y lo único que tengo que hacer es de esta manera. Ahí está, ruteado. Y ahora sí, en uno de estos ecualizadores podemos escuchar. Aquí pueden ver por completo la señal side. De hecho, si están escuchando en un audífono, en una bocina, no van a escuchar nada. Cuando yo les estoy dando play ahí, tienen que utilizar audífonos. Y en este otro lado tenemos el mid. Pueden darse cuenta porque ahí está al 100% en compatibilidad con mono y a menos 1% en compatibilidad con mono. Y al tener las dos señales combinadas, es el sonido exactamente igual como entra. Ok, no lo está alterando de ninguna manera. Muy bien, entonces el de aquí arriba es la señal side y yo lo puedo ecualizar. En el caso otra vez concreto de FL Studio no me muestra cuál es el side, pero pueden darse cuenta que sí está siendo afectado, simplemente no tenemos retroalimentación visual. Y aquí va uno de los tips más importantes sobre ecualización en la mezcla, y es que las frecuencias graves deben de ir al centro de la mezcla, deben de ir en el side, así que, en el mid. Así que cualquier frecuencia grave que tengan de alrededor de unos 140, 150 Hz hacia abajo, lo deben de recortar del side. Para eso sirve esta técnica, porque
si lo que nosotros hacemos pensando, ¿no?, que debemos de mantener las frecuencias graves al centro, tenemos por ejemplo el bajo y lo convertimos a mono, recuerden que cuando convertimos a mono estamos sumando el canal derecho al izquierdo y el izquierdo al derecho. Si el sonido ya por su síntesis o por cualquier otro proceso que hayan hecho antes tiene cancelación de fase al momento de hacer en mono, sí, ustedes van a ver aquí que ya se convirtió en mono y la compatibilidad está al 1%, al 100%. Pero al momento en que lo convirtieron en mono, ya están perdiendo frecuencias por la cancelación de fase. Así que esto lo tenemos que corregir antes de hacer un colapso a mono. Muy bien, entonces ya tenemos el arreglo con el cual podemos visualizar que este es nuestro side y este es el mid. Ya que los tenemos de esa manera, nosotros podemos hacer la ecualización. Normalmente lo que vamos a hacer es tomar un filtro paso alto y vamos a recortar hasta, como les digo, aproximadamente unos 150 Hz. Si la curva no es muy pronunciada, tendrían que subir un poquito más. Ahí pueden escuchar cómo está cortando. Vamos a dejarlo entonces alrededor de unos 200 Hz. Ahora, el side, normalmente cuando estamos hablando de en frecuencias, las graves van en el mid, van en mono, y las altas pueden tener un mayor espacio estéreo, una mayor apertura estéreo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, ok, le estamos recortando frecuencias graves al side de este sonido, pero podemos reforzar un poquito las frecuencias altas del sonido. Esto hace que la parte estéreo suene más brillante y no va a interrumpir, no le va a quitar espacio al lead, que normalmente el lead va al centro. Ahora vamos a checar nuestra parte de mid. Y bueno, aquí aunque independientemente del sonido, las frecuencias graves deben de ir al centro, aparte este sonido no es algo que se caracterice por tener frecuencias graves, por lo tanto también le vamos a recortar. Pero esta vez el recorte va a ser más suave. Y vamos a reforzar un poquito hacia el centro. Vamos a dejarlo más o menos ahí. Y bueno, aquí le voy a cambiar para que puedan escuchar únicamente el mid. Vamos a darle un poquito por acá. También si quieren obtener un sentimiento como de profundidad en el sonido, pueden ensanchar la imagen side alrededor de unos 300 a 600 Hz, más o menos por acá. Vamos a cambiar de nueva cuenta para escuchar el side. Muy bien, y por ejemplo, tal vez, de hecho, quisiera que el mid, quitarle medios para que la imagen estéreo al centro quede más limpia y ya lo pueda ocupar mi solista o por ejemplo los otros dos pianos. Y aparte esto es un sonido de pad, los pads normalmente abrazan a los otros sonidos, entonces voy a dejarlo así, quitándole donde le puse al side. Vamos a escuchar los dos combinados, cómo sonaba antes de la ecualización. Muy bien, pueden notar de nueva cuenta con audífonos que ganó un poco más de brillo y que también suena más profundo, pero al mismo tiempo no suena tan pesado. Eso es porque, bueno, estamos quitando este rango de frecuencias de los graves y estamos aumentando este brillo a la parte del side. Por lo tanto, nos da una sensación de que el sonido suena más abierto. Ahora tengan en cuenta que cuando están haciendo todos los procesos, cualquier proceso que sea de MIDI side, tienen que hacer su chequeo con mono, porque todo lo que es side al momento de colapsar a mono va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar que el sonido mantenga ciertas características, cierto color y que no varíe bruscamente cuando lo convertimos de mono a estéreo. Ahí está en estéreo. Ahí está en mono. Ok, estamos notando que pierde un poco de peso porque es el peso que nosotros le reforzamos en la parte de estéreo. Y por eso también cuando lo estoy reproduciendo, aquí el correlation meter me va hacia el lado izquierdo porque le subimos el volumen al lado de side.
Vamos a escuchar en contexto con el resto de los sonidos. Muy bien, nos damos cuenta que cuando convertimos a mono, estamos perdiendo parte de la presencia del pad. Muy bien, entonces tenemos que hacer un poco más de énfasis en la parte del mid. Tal vez aquí le quité demasiado. Vamos a hacer una curva un poquito más... Esta que no sea tan suave, que le baja demasiado. Vamos a hacerlo así. Y vamos a reforzar, por ejemplo, por acá en medio. Muy bien, ahora, cuando estamos nosotros balanceando, normalmente lo hicimos con la mezcla estática, movimos los faders y checamos de vez en cuando en mono. Entonces el volumen que va a tener en mono suele ser un poco más importante o tener más prioridad que cuando estamos nivelando en estéreo, porque como ya vieron, el estéreo nos puede engañar dependiendo del equipo donde se esté reproduciendo. Entonces vamos a poner en mono y voy a ajustar el volumen. Ahí estoy recuperando unos cuantos decibeles. Y si suena bien en monofónico, en estéreo va a sonar mejor. Y podemos comparar cómo estaba el antes y el después de nuestra ecualización de side y mid-side. Okay, son cambios pequeñitos de nueva cuenta. Muy bien, entonces esto es ecualización mid-side. Lo pueden aplicar en prácticamente cualquier sonido. Esto les va a ayudar a moldear la imagen estéreo y también moldear la frecuencia. Son dos cosas en una. Y lo pueden aplicar también en bajos, como ya les dije, para que en la parte de side recorten las frecuencias graves. No deben de ir frecuencias graves en el side. Las frecuencias graves únicamente van en mono. Esto aplica para el kick, para el bajo y algún otro efecto de sonido que tenga contenido en ese rango de frecuencias. No significa que todo el sonido, el kick y el bajo deben de ir en mono. Únicamente las frecuencias graves. Ahora vamos a ver el otro tipo de ecualización. El otro tipo de ecualización se llama LR. Y bueno, ya que estamos acá, vamos a tomar el mismo sonido. De ejemplo, voy a apagar esto que acabamos de hacer. Y una ecualización LR es aquella que te deja ecualizar de manera independiente el canal izquierdo y el canal derecho. Normalmente un ecualizador, cuando lo colocamos, afecta de igual manera al izquierdo y al derecho. Y otra vez, hay ecualizadores que nos permiten hacerlo únicamente con un botón, pero lo podemos hacer aquí otra vez dentro de FL Studio si hacemos un arreglo como este. Ponemos primero un stereo shaper, nos quedamos únicamente con la fase izquierda y luego otro con la fase, el canal derecho. Canal izquierdo, canal derecho, y ahí está la ruta. De nueva cuenta le doy play. No está afectando en nada al sonido, pero yo ya puedo elegir. Si por ejemplo tal vez quiero que del lado izquierdo esté más cargado un rango de frecuencias y del lado derecho se las quito. Esto es algo muy parecido a lo que ya vimos con el EQUO en unos episodios anteriores, que era el paneo frecuencial. Solo que aquí no estoy haciendo un panorama tal cual de un sonido, sino que de los canales individuales yo estoy eligiendo cuáles frecuencias se suben y bajan. Y bueno, esto es igual una herramienta. Si queremos hacer que solo algunas frecuencias queden de un lado, otras del otro, podemos hacer que encajen como si fueran piezas de rompecabezas. Podemos hacer también que si algún sonido tiene cierta cancelación de fase, por el puro hecho de mover un poquito, podemos mejorar la compatibilidad con estéreo. Siempre recuerden estar checando el correlation meter. Pueden ver, por ejemplo, si lo dejo en el centro, está oscilando y de repente como que se tira un poco más hacia el punto 5. En cambio, si de repente hago un ajuste de estos, puede que ese balance ya tire más hacia el estéreo, por ejemplo. Y le estamos dando como que cierto color diferente a nuestro sonido.
que no es fácil de conseguir si lo hiciéramos con mid-side o con una ecualización normal. Y otra vez estamos manipulando la frecuencia y el campo estéreo. Y hay que estar checando el mono. Siempre chequen el mono. Y ahí está, es otra manera de dar un poco más de apertura, cierta apertura. En este caso se nota más, incluso aunque esté en mono, no de mono a estéreo. No está alterando realmente, digamos que la cualidad del sonido. Pero al momento de ponerlo en estéreo, sí se nota, ¿no? Como que está abierto de una manera diferente. Y como los oídos están recibiendo frecuencias diferentes de uno y del otro, podemos dar cierta ilusión de que algo está ubicado en un espacio virtual alrededor de nosotros. De hecho, esto es lo que se suele conocer como un sonido binaural. Si por ejemplo un sonido viene de mi lado derecho, llega inmediatamente a mi oído derecho, llega el sonido con todo su contenido frecuencial, pero al lado izquierdo llega filtrado, porque ya pasó a través de mi cabeza, porque no llega directamente y llegan a través de otros rebotes, otras reflexiones. Entonces, hacer este tipo de ecualización nos puede dar ese efecto de una ubicación espacial virtual que suene todavía mucho más realista que simplemente haciéndolo con mid y side. Con mid y side podemos hacer que tenga un poco de profundidad, digamos, hacia adelante y hacia atrás, y con LR podemos hacer que tenga profundidad, pero hacia los lados, ¿no? Si es que esa es la palabra correcta. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden practicarlo mucho porque pueden conseguir cosas bastante interesantes para moldear su imagen estéreo. Si les gustó, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar mis servicios, una selección de equipo, presets, plantillas, samples y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.